¿Quién es Jesús? Para los musulmanes es apenas un profeta más de una lista grande que ellos tienen. Para los cristianos, Jesús es el Salvador. Para otros, Jesús es apenas un hombre histórico. Es innegable que Jesús existió. Libros de historia lo confirman y grandes encuentros y hallazgos arqueológicos y la ciencia han comprobado su existencia aquí en la tierra. Sin embargo, ¿quién es Él? ¿Es apenas un hombre más? ¿Él es Dios? ¿Él es hombre? ¿Es un Dios menor como creen algunos? ¿O realmente es Dios y hombre al mismo tiempo? Bienvenido. Está comenzando Biblia Fácil. Y aquí, como siempre, con Biblia en mano, estamos listos para poder iniciar otro fascinante viaje a través del estudio de las Sagradas Escrituras. Y yo te invito para que tú puedas tomar tu Biblia y te agradezco por permitirme entrar hasta casa, hasta el lugar donde tú estás. Y estamos aquí listos para poder saborear lo delicioso que es la palabra de Dios. Más dulce que la miel, más sabroso que cualquier comida que existe en este mundo. Vamos a abrir la palabra de Dios y para ello vamos a pedir su dirección a través de la oración. Querido Dios, estamos listos para poder abrir tu palabra y hoy queremos conocer más sobre Jesús. Queremos hoy que tu Santo Espíritu nos pueda llevar al conocimiento de tu verdad y que con tu amor podamos ser abrazados, con tus promesas reconfortados y que tu palabra pueda iluminar nuestra mente. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ¿estás listo para el estudio de hoy? Antes yo quiero mostrarte un fascinante estudio bíblico. Se trata del curso bíblico Biblia Fácil Apocalipsis. Aquí vas a entender a través de estas lecciones cómo Dios a través de la profecía reveló para el mundo el futuro. Tú puedes entrar a nuestro sitio web estudielabiblia.com y allí puedes elegir la manera cómo llevar este curso. Hay una manera de hacerlo por WhatsApp. Tú puedes allí dejar tu número, tus datos y vamos a estudiar la Biblia por WhatsApp. También puedes recibir este curso en formato digital o si lo deseas también en formato físico. estudielabiblia.com. Estamos listos entonces para poder juntos analizar este estudio fascinante de hoy. La pregunta, ¿quién es Jesús? Y depende a quién le preguntemos, ¿verdad? La respuesta va a depender de acuerdo a la cosmovisión que el ser humano tenga, la creencia que el ser humano tenga. Para muchos, Jesús es apenas un ser humano. Jan nos tiene una pregunta muy importante y quiero que juntos lo podamos ver. Hola, mi nombre es Jan y una de las cosas que se me ha hecho más difíciles de entender es la naturaleza de Cristo. Muchas veces hemos debatido al respecto con amigos, inclusive de mi misma religión, sobre cómo es que Jesús no pecó. ¿Será que Él vino como ser humano pero usó poder divino? He intentado leer mucho al respecto, sin embargo, no me encuentro con una respuesta clara. Yo creo que sí. Sin embargo, me gustaría tener argumentos sólidos para poder hablar de ello. La pregunta que Jan nos hacía realmente es interesante. ¿Cómo nosotros poder entender la naturaleza de Jesús? ¿Quién realmente es Él? Si nosotros preguntamos a un judío, Jesús es un impostor. Claro que hay un grupo de judíos mesiánicos que creen que Jesús era el Mesías, pero la mayoría no lo acepta como el Mesías, apenas como un ser humano que existió, que fue un impostor. Si nosotros preguntamos para un musulmán, ellos creen que Jesús fue un profeta, de los cuales el mayor de todos será Mahoma. Y ellos no creen que Jesús sea el Salvador, ni creen que Jesús murió en nuestro lugar. Ellos creen que Jesús fue arrebatado porque era un profeta más de la larga lista de profetas que ellos tienen. Si nosotros preguntamos para aquellos que están en esto de la nueva era, dicen que Jesús no pasa de ser el ejemplo que todo ser humano puede llegar a ser en la vida. Si nosotros preguntamos para los mormones, ellos dicen así: Jesús es el primogénito de Dios. ¿Qué significa eso? Que en el cielo hay un solo Dios y hay categorías.
y que Jesús es un ser creado, es el primogénito. Quiere decir que Dios puede tener otros hijos más, pero el primogénito es Jesús. Esa absurda idea no solamente está dentro de esta religión, también incluso dentro del mundo cristiano. Cuando yo pregunto a alguien quién es Jesús, es posible que en tu cabeza se dibuje la siguiente idea. Jesús es el Hijo de Dios. Y como es el Hijo de Dios, es el Padre quien le manda, es el Padre quien ordena, es el Hijo quien obedece. Y el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es una fuerza activa. Del Espíritu Santo vamos a hablar en el próximo tema. Mas nosotros ya vimos en el programa anterior, en un programa cuando hablamos acerca de Dios, cuando dice Deuteronomio capítulo 6, Dios uno es, esa palabra uno, que es ekat en hebreo, representa una unidad compuesta. ¿Qué significa? Dios es uno, pero es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no es que existen categorías entre ellos. No es que uno es más fuerte que otro, uno existió antes que otro, que Jesús por ser llamado Hijo, Él fue creado por Dios o es la sustancia de Dios como muchos por ahí proclaman. No, Jesús es Dios. De manera didáctica llega para nosotros como Padre, Hijo y Espíritu Santo para poder comprender el relacionamiento entre ellos. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo es que Jesús puede ser Dios cuando en la Biblia se dice que es el Hijo del Hombre? Bueno, ahora vamos a descubrir eso. Si nosotros preguntamos a los testigos de Jehová, ellos piensan que Dios o Jesús es un Dios menor. Y justamente eso es lo que venía diciéndote. Algunos piensan que está Dios el Padre, Jesús es un Dios, casi Dios, o sea, un Dios menor, poquito más elevado que los ángeles, pero no es Dios en absoluto. Eso es lo que dicen ellos. Ahora, los cristianos dicen que Jesús es el Salvador. De todas estas respuestas, ¿cuál es el concepto que tú tienes acerca de Jesús? De acuerdo a lo que tú creas de Jesús, es el relacionamiento que tú puedas tener con Él. Yo puedo decirte, acepta a Jesús, pero ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? Eso vamos a descubrir hoy. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él habló mucho acerca de quién era Él. Él dijo, yo soy. El gran yo soy que se presenta en el libro de Juan, ya fue dicho allá en el desierto a Moisés, cuando Dios se presentó a Moisés y Moisés le dice, dime, ¿cuál es tu nombre? Tú puedes ver en Éxodo capítulo 3. Y Dios le dice, yo soy el que soy. ¡Wow! Yo soy el eterno. Y Jesús usa ese mismo título cuando dice, yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la luz del mundo. El gran yo soy que se presentó a Moisés en el desierto de Madián es Cristo. Sin embargo, ¿cómo podemos comprender que Jesús existió siempre si apenas aparece en el Nuevo Testamento? Jesús habló mucho acerca de quién es Él. Él dijo, yo y el Padre uno somos. ¿Uno en qué sentido? Además, habló sobre su misión. Vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Su misión estaba muy ligado a su identidad. Y eso sucede con nosotros. Lo que hacemos está ligado a quiénes somos. Entonces, si Jesús no es Dios, tendremos un problema serio. Porque un ángel no puede salvar, un Dios menor no puede salvar, un ser humano elevado no puede salvar. Si Jesús no lo aceptamos como Dios, no puede ser nuestro Salvador. ¿Correcto? Entonces, nuestra comprensión sobre Él va a ayudarnos mucho a relacionarnos de manera correcta con Él. Muy bien, vamos al texto más conocido por todo el mundo cristiano. Si yo te digo qué dice Juan 3:16 y alguna vez ya fuiste a una iglesia, seguramente es uno de los textos que ya te mencionaron, ya escuchaste, incluso es colocado allí en diferentes lugares porque es un texto tan lindo que se llama incluso el mini evangelio. Es decir, la buena noticia en algo tan pequeño, en algo tan corto. Eso es todo lo que necesitamos entender. Juan 3:16 dice así:
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí nosotros nos encontramos ya con un problema serio. Aquí dice que Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Si es el Hijo unigénito de Dios, ¿quiere decir que Jesús no es Dios? Muy bien. Hoy te voy a invitar para que juntos podamos una vez más escarbar, navegar, explorar lo que significa Juan capítulo 3, versículo 16. Para ello yo quiero que siempre tengas allí tu Biblia en mano, que yo te voy a pedir que anote los textos y puedas comprobar por ti mismo aquello que hoy vas a ver. Muy bien, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. En la primera lección de nuestra temporada de Biblia Fácil, de esta temporada, yo te hablé que la Biblia fue escrita en 3 idiomas. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y al momento de traducir de un idioma para otro, a veces hay algunas variantes. ¿Por qué razón? A veces pierde la fuerza de lo que realmente significa la palabra, y hay varias maneras de traducir una palabra a otro idioma. Esta palabra hijo unigénito en el idioma original es monogenes. ¿Qué cosa significa monogenes? Eso ha causado mucha confusión para que algunos piensen, ahí está Dios y ahí está el Hijo. El Hijo es menor que el Padre, ¿verdad? Eso es lo que muchos piensan. Entonces Dios es el que tiene toda la autoridad, el Hijo es el que obedece y el Espíritu Santo ya no hay lugar dentro de la deidad, dentro de la divinidad. ¿Cómo podemos entender esto? Entonces tenemos que ir al idioma original. Monogenes tiene 2 tipos de significado. La primera es único en su tipo dentro de una relación específica. Te voy a hacer un ejemplo. Hebreos capítulo 11, versículo 17, mira lo que dice. Hebreos capítulo 11, versículo 17. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo, del tiempo de la edad, porque creyó que en aquel a quien le había prometido. Y aquí, ¿sabes lo que está diciendo en el versículo 17? Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido la promesa de su hijo unigénito. Aquí da la idea de que Abraham solamente tuvo un hijo, porque dice unigénito. No. Abraham recuerda que tuvo 2 hijos. Primero tuvo a Ismael y luego tuvo a Isaac. Solo que aquí la palabra unigénito, monogenes, se refiere al grado de relación específica. Pero la palabra monogenes en griego, cuando se refiere a Cristo, tiene un concepto lindo. ¿Y qué significa hijo unigénito en el idioma original? Significa único en su tipo, único en su clase, único en su especie, único en su género, especial, que no existe, ni existirá, ni existió antes de él, alguien igual a Cristo. Y eso es lo importante que tengamos que entender. Monogenes. Cristo es único, es el único Dios hombre. Y esto probablemente puede causarte confusión. Yo siempre entendí que Jesús era mi Salvador, pero nunca me puse a pensar que Él era Dios. Ahora vamos a comprender con evidencias bíblicas lo que la Biblia nos enseña acerca de quién es Dios o quién es Jesús. Porque hay algunos que miran a Jesús solamente como un pequeño Dios, un Dios menor, alguien que dio su vida, pero que no es Dios. Entonces, ese concepto tenemos que abandonar a la luz de la palabra de Dios. Monogenes, único, el único Dios, 100% Dios, y el único 100% hombre. Él es el único en su especie en todo el universo. No existió ni existirá alguien igual que Él. En absoluto, el único Dios, hombre. ¿Cómo nosotros podemos entender estas 2 naturalezas de Cristo? Lo entenderemos en su plenitud cuando lleguemos al cielo. Mientras tanto, aceptamos lo que la palabra de Dios dice. Él es único en todo.
Él es el único que tiene dos naturalezas. Y para hablar acerca de ese Jesús, Dios, vamos al Evangelio de Juan. Abre tu Biblia, por favor, en el libro de Juan capítulo 1 y vamos a leer el versículo 1. Dice así: en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿Sabes de quién está hablando Juan? Juan comienza hablando de Jesús. Tú puedes leer todo el capítulo, está refiriéndose a Jesús. Y Juan no comienza con el nacimiento de Jesús. Mateo comienza con la genealogía. Marcos comienza con nacimiento. Lucas también nos cuenta su nacimiento, pero Juan, el mayor interés que tenía es que todos sus lectores entiendan una cosa: Jesús es Dios. Y desde el primer versículo, Él no viene aquí para probar, Él viene aquí para afirmar quién es Jesús. Y lo llama Verbo. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese Verbo hace referencia a Cristo. No dice que Cristo en algún momento llegó a ser Dios. ¿Me estás prestando atención? No dice que llegó a ser Dios, dice era Dios. Es decir, Él siempre existió, Él continúa siendo Dios y cuando se hizo humano, Él seguía siendo Dios. Pero eso no entra en mi cabeza. Vamos a poder descifrarlo eso de a pocos ahora en este estudio. Aquí nosotros encontramos una palabra interesante. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. El apóstol Pablo en Colosenses 1:17 dice así: y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué significa el Verbo era Dios? Según el libro de Juan capítulo 1. Primero, allí dice: en el principio era el Verbo. En el idioma original diría más o menos así: en archeimi o logos. Logos significa palabra. ¿Qué tipo de palabra? ¿Por qué representa a Jesús como la palabra? Como la palabra que tiene poder. Lo coloca aquí como la palabra porque Él es el creador. Y por Él existen todas las cosas. Y me encanta ese concepto. ¿Por qué? Este Verbo dejó los cielos para volverse visible. No hay tiempo alguno en el pasado, en el presente, ni en el futuro en que Jesús no sea Dios. Jesús siempre fue, es y será Dios. Pero tú puedes decir: pastor, deme más evidencias. Aquí está la evidencia. En primer lugar, Él era Dios. No era la simulación de Dios. No tenía la apariencia de Dios. Dice, era Dios. El término es enfático. Es simple de comprender. Él era Dios. Él es Dios. Y Dios es eterno. Muy bien. Para poder entender esto, vamos al versículo 3. Dice así: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esta es la mayor evidencia. Todas las cosas fueron hechas por Dios. ¿Tú crees que Dios creó todo? Muy bien. Excelente. Felicitaciones. ¿Y aquí qué cosa dice Juan? ¿Quién fue el que creó todo? Dios. ¿Y quién es ese Dios? Aquí Juan dice, Él es el Jesús, el cual hoy les voy a presentar. Él es Dios que se hizo hombre por amor, para colocarse en nuestro lugar y salvarnos. Él es el creador, es decir, Él estuvo allá en el jardín del Edén, o antes que existiese el Edén, creando este mundo. Él es el creador. Si tú crees que este mundo vino por el poder de Dios, existió por la palabra de Dios, está haciendo referencia a ¿qué Dios? A Cristo. Muy bien, vamos a otro texto entonces. Vamos al libro de Salmos capítulo 33, versículo 6 hasta el versículo 9. Salmos capítulo 33, versículo 6. Presta mucha atención. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. ¿Qué cosa dice Juan? El principio era logos, la palabra.
Y por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósito los abismos. Tema Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Y Juan dice, ¿quién es el creador? El verbo que se hizo carne. ¿Quién es? Jesús. Ahora entiendes por qué ya Juan nos está comenzando aquí a decir, mira, quiero que sepas que al Jesús que te voy a presentar no es humano simplemente. Él es 100% divino, es el creador de todas las cosas y es 100% humano. Eso es difícil que nosotros podamos comprenderlo en su plenitud, ¿verdad? Vamos a avanzar entonces aquí en nuestro estudio. En Génesis capítulo 1, nosotros encontramos la creación. Y en esa creación nosotros encontramos que todo fue creado por el poder de Dios. Y Juan nos dice que ese verbo que se hizo carne es el creador. Él es el creador, soberano y sustentador. Mira lo que dice ahora el versículo 4. Volvamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 4. Abre tu Biblia. Allí dice así. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Wow, qué interesante. No dice Jesús necesita de vida como los seres humanos. Fíjate una cosa. A diferencia de la persona, del ser humano, de nosotros no tenemos vida. Nosotros recibimos la vida de parte de Dios. Pero cuando se habla de Jesús, Él no recibe vida porque Él es vida. Él proporciona vida. Él da vida. Por eso es Dios. Versículo 4 dice, en Él estaba la vida. Él es la fuente de vida. Y aquí ya le falta, obviamente, el vocabulario humano. Y dice, y la vida era la luz de los hombres. Claro, cuando hay luz hay alegría. Cuando está Dios, cuando está Cristo, hay alegría. ¿Cuál es lo contrario de la luz? Las tinieblas. Las tinieblas representan la muerte, la oscuridad, la ausencia de Dios. Pero mientras haya luz, no existen más las tinieblas. En Él estaba la vida. Entonces primero te dice, Él es el creador. Y luego te dice, Él es el autor de la vida. Él es la fuente de vida. Y otra cosa más. El versículo 9, mira lo que dice. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, haciendo referencia al nacimiento de Jesús. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y ahí viene el texto, a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. ¿De quién está hablando? De Jesús. Él es el creador, en Él estaba la vida, vino a los suyos. Esta es la luz verdadera. Quiere decir, este no es una falsificación de Dios, no es alguien que tiene la apariencia de Dios. Él es la luz verdadera. Él es la fuente de vida. Él es Dios. Y Él vino para poder relacionarse con el ser humano. No es un ser humano que se hizo Dios, es Dios quien se hizo hombre para relacionarse y para poder salvar al ser humano. Y el versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Haciendo referencia a Jesús. Tú sabes, cuando Jesús vino, nadie le esperó. Todos le rechazaron, le despreciaron. ¿Y por qué no le recibieron? ¿Acaso los judíos no tenían las escrituras para poder allí comprobar que Él era el Mesías? Hay una cosa que tenemos que entender. Podemos tener todo el conocimiento del mundo, pero si no tenemos fe, somos incrédulos. Y aunque ellos podían ver tanta evidencia de que Jesús era el Mesías y Él es el Dios que se encarnó, ellos lo despreciaron. Por eso el versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por medio de la fe, tú y yo pasamos a ser herederos de las promesas eternas, hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero ser hijo de Dios es una elección. Y qué linda elección que se hace a través de la fe.
Y allí Juan capítulo 1 dice que no le recibieron porque les faltó fe. El versículo 14 dice así: este verbo, ¿recuerdas que con el verbo comienza en el principio el verbo? Mira el versículo 14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Me llama la atención ese texto. Aquí resume Juan sobre quién es Jesús. Él dice así: este verbo, es decir, este Dios, se hizo carne. ¿Esto es posible? Sí es posible. Solo que aquí yo tengo una pregunta. ¿Cómo siendo Dios se hizo humano? ¿Y cómo siendo humano continuó siendo Dios? Esto es un misterio. Esto es un misterio. Mas puedo decirte una cosa. Que Dios se haya hecho hombre es posible porque Él tiene poder. ¿Cómo lo hizo? Él pasó por el proceso del nacimiento como todo bebé. Entró en el vientre de una mujer. Cómo Dios infinito se encasilló en el tiempo, se hizo como uno de nosotros para tomar nuestro lugar. Eso es el amor que nosotros no podemos comprender. Ahora, que Dios se haya hecho hombre representa el poder divino. Pero escucha, ningún hombre puede ser Dios. Dios sí pudo ser hombre, pero ningún hombre puede ser Dios. El verbo fue hecho carne, vino y habitó entre nosotros. A continuación te voy a presentar evidencias bíblicas de ese Jesús como Dios y luego Jesús como hombre. No cambies el canal, ya estamos de regreso. Este es Biblia Fácil. Estamos de regreso, esto es Biblia Fácil. Qué bueno es que puedas estar allí con Biblia en mano. Y hoy estamos hablando sobre un fascinante tema. ¿Quién es Jesús? Y hasta aquí estamos analizando lo que Juan habla en su evangelio, lo que él escribió, Juan el discípulo amado. Y él dice: yo quiero que ustedes entiendan que Jesús es Dios. Vamos a leer 2 versículos más. Miren lo que dice Juan capítulo 1, versículo 15. Juan dio testimonio de él. Recordemos que cuando Juan escribe su evangelio, cada vez que aparece el nombre de Juan no se refiere a él. Él siempre se esconde, como él se coloca un título, aquel a quien Jesús amaba. Cuando habla de Juan está hablando del Juan el Bautista. Y dice así: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Interesante. ¿Quién decía esto? Juan el Bautista. Mas, si nosotros hablamos esto de manera literal, lo que ocurrieron, recordemos que Juan el Bautista y Jesús eran primos. Ahora, ¿quién nació primero? ¿Juan el Bautista o Jesús? ¿Quién nació primero? Era Juan el Bautista. Jesús era menor. ¿Y por qué acá dice Juan el Bautista, el que viene detrás de mí, del cual no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus pies, es antes que yo? Porque está haciendo referencia a la eternidad de Jesús. Para la mente de todos aquellos que escuchaban este mensaje estaba claro: aquel que vendría era Dios. Existía ya desde la eternidad. Por eso dice: Él existe antes que yo. Muy bien. Y el versículo 18 dice así: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Qué cosa está diciendo? Jesús vino a revelar quién es Dios, porque después de tantos años de pecado, el ser humano ya había perdido noción de quién era Dios. Entonces, por eso es que Dios se hizo hombre y Él vino a revelar el carácter de Dios. Y aquí Él se coloca como el unigénito, el único en su clase. Nadie va a ser igual que Él. El único Dios hombre que vino a revelar quién es Dios. Porque Él es Dios que se hizo hombre. Muy bien, tenemos aún otro texto.
Ahora yo quiero que tú me acompañes y vamos a abrir mucho la Biblia para poder encontrar por qué es que en toda la Biblia, no solamente en el Nuevo Testamento, vamos ahora a encontrar las evidencias de que Jesús realmente es Dios. Porque hay alguno que puede decir, no, hasta aquí esto todavía no me convence. Primero, yo no estoy aquí para convencerte, estoy aquí para mostrarte lo que dice la Biblia. Muy bien. Recuerda que Dios tiene atributos comunicables e incomunicables. Eso ya vimos en una lección, en un programa anterior. Aquellos atributos incomunicables son aquellos que no puede compartir con nadie. No lo tienen ni los ángeles ni otras criaturas creadas, solamente Dios. ¿Cuáles son aquellos atributos incomunicables? Omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. Esos atributos solamente le pertenecen a Dios. A un ángel no, a un ser creado no, solamente a Dios. Entonces la primera evidencia es que en la Biblia yo encuentro que Jesús tiene los atributos de Dios, por eso Él es Dios. Estoy mostrándote evidencias de por qué la Biblia presenta de que Jesús es Dios. Mira la primera evidencia. Jesús es omnipresente. Abre tu Biblia, Mateo capítulo 18, versículo 20. Dice así, Mateo 18, 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. 2 y 3 aquí, 2 y 3 al otro lado, 2 y 3 al otro lado. Dios está en todo lado. ¿Cómo es que yo estoy en todo lado? Omnipresencia. Número 2. Colosenses capítulo 2. El apóstol Pablo, cuando habla acerca de Jesús, capítulo 2, versículo 3, mira lo que dice. ¿En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Haciendo referencia a Cristo. Es decir, Él es omnisciente. Él sabe todo. Él conoce todo. Y Él es eterno. El profeta Isaías, antes de que Jesús naciera, mira lo que escribió sobre Jesús. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice así, porque un niño nos es nacido, hablando del nacimiento de Cristo. Un hijo nos es dado, y el principado está sobre su hombro, y se llamará, escucha su nombre admirable, consejero. ¿Qué más dice? ¿Estás leyendo tu Biblia? ¿Estás leyendo? ¿Cómo se llamará? Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿De quién está hablando? De Jesús. Y Él es eterno, dice. Se le llamará Dios eterno, porque Él es Dios. Entonces, cuando Jesús nació, Él se encarnó. Él es el Dios que se hizo hombre, pero Él continuó siendo Dios. Continuemos con más evidencias. ¿Estás con Biblia abierta allí? Vamos a la otra evidencia. Jesús ejerce el poder divino. Colosenses capítulo 1, el apóstol Pablo, en el versículo 16 y 17 dice así. Porque por Él fueron creadas todas las cosas. Juan 1:1 también dice que Él es el creador. Y las cosas que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, haciendo referencia a ¿quién? A Cristo. Dice, fueron creadas por Él y para Él. Quiere decir que Él es el creador y sustentador. Otra cosa, tú sabes que el único que tiene poder para perdonar pecados es Dios. El ser humano no tiene poder para perdonar pecados. Los seres humanos podemos perdonar cuando alguien nos ofende, pero cuando alguien comete un pecado contra Dios, yo no tengo poder para perdonar a nadie. Dios es el único que puede perdonar. Y cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él tenía autoridad y poder para decir al paralítico, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué lo hacía? Porque Él es Dios. ¿Entiendes? Por eso tenía poder para poder perdonar pecados. Marcos capítulo 2, versículo 5 encontramos eso. El nombre, ¿qué representa el nombre? Mira, Mateo 1:23 dice así. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, haciendo referencia al nacimiento de Cristo, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, ¿qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Quién era Jesús? Dios con el ser humano. Dios hecho hombre. Muy bien. Isaías capítulo 40, versículo 3, probablemente sea uno de los textos más claros. Quiero que abras tu Biblia. Vamos al libro de Isaías,
capítulo 40, versículo 3. Dice así: voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová. La palabra Jehová en hebreo es Yahvé, que es traducido a nuestro lenguaje. Pero en sí ya te expliqué que Yahvé es un tetragrama sagrado, que no tiene vocales, solo consonantes. Se escribe Y, H, W, H. O sea, Yahvé. ¿Y qué cosa significa eso? Es el nombre de Dios. Y el versículo 3 dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Yahvé, a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Tú sabes cuándo se cumplió esta profecía? Cuando Juan el Bautista vino. Juan el Bautista fue quien preparó el camino para Jesús. Y el libro de Isaías llama a Jesús Yahvé. Lo llama Dios. ¿Estás entendiendo? Ahora fíjate, Mateo 3:3, allí dice: este es de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Haciendo referencia a quién? A la venida de Jesús. Y aquí en Isaías dice: Él es Yahvé, Él es Dios. Muy bien. La otra evidencia es que Jesús es reconocido como Dios. El libro de Hebreos capítulo 1, versículo 8 y versículo 10, presta atención a lo que dice. Mas del Hijo dice, haciendo referencia a Cristo: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. ¿Cómo comienza diciendo? Tu trono, oh Dios. ¿De quién está hablando? De Jesús. Ahí está, la Biblia está diciendo, haciendo referencia a Jesús. Mira lo que dice Juan 1:1, el texto que ya leímos. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. No es la apariencia de Dios, es Dios, haciendo referencia a Jesús. Jesús se identificó como Dios. En Juan capítulo 10, versículo 30, Él dijo: yo y el Padre uno somos. ¿Recuerdas de la unidad que yo te expliqué acerca de Dios? Esa unidad compuesta, Dios es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros podemos decir? Aquí somos una familia, pero está el papá, la mamá, los hijos, pero finalmente es una familia. Es un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, totalmente diferentes, ¿correcto? Pero están unidos en un propósito, en un trabajo, en un plan. Por eso aparecen juntos en la creación, juntos en el bautismo, y vamos a ver que están juntos en el plan de salvación. Muy bien. Juan 8:58, Jesús mismo dijo: de cierto les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús está diciendo: antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Quién entonces antes que Abraham? Si Jesús recién nació cuando allí estos fariseos y líderes religiosos estaban criticando. Estaba haciendo referencia a su divinidad, que Él es eterno. Él es descrito como Dios. Allí en Mateo capítulo 28, versículo 19, cuando da la misión a sus discípulos, dice así: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjate que los tres están en el mismo nivel. No hay nadie superior a otro. Los tres son Dios. ¿Correcto? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Segunda de Corintios 13:14, cuando el apóstol Pablo se despedía en sus cartas, decía lo siguiente: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sea con todos vosotros. Una vez más, los tres: la gracia de Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu. Los tres. Es adorado como Dios. Y esa es la evidencia más importante. Préstame atención. No estoy desmereciendo las otras evidencias. ¿Tú crees que el único que debe recibir adoración es Dios? ¿Tú crees en eso? Muy bien. Felicitaciones por eso. ¿Y tú sabes que Jesús recibió adoración? Si Él recibió adoración y Él permitió ser adorado, significa que Él es Dios. Ahora yo te voy a presentar algunos textos que hablan acerca de cuando Jesús fue adorado. Por ejemplo, Hebreos 1:6 dice:
Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Si los ángeles le adoran aquí a Jesús, que es colocado como el primogénito, significa que Él es Dios, porque Dios es el único que debe recibir adoración. Mateo 28, 17 dice, y cuando lo vieron, le adoraron, aunque algunos dudaban. Y Jesús recibió la adoración. Si Jesús no hubiese sido Dios, Él no hubiera recibido la adoración. ¿Por qué razón? ¿Tú sabes que los ángeles se niegan a recibir adoración? Mira lo que dice Apocalipsis, capítulo 19, versículo 9. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 9. Versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El libro de Hebreos dice que los ángeles adoran a Jesús. Un ángel, cuando se presentó aquí a Juan, y Juan se arrodilló para adorar, le dice, no me adores a mí. Adora a Dios. Si Jesús es adorado, quiere decir que Jesús es Dios. Ahí está la evidencia. Sin embargo, no solamente Jesús es Dios, Él también es 100% hombre. Mira las evidencias de Jesús como hombre. Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mira Mateo 1:20. He aquí el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella está engendrado es del Espíritu Santo. Jesús, cuando se encarnó. Número 2, Él creció como ser humano. Lucas 2:51 dice que cuando descendió con José y María, estaba sujeto a ellos, su madre guardaba todas las cosas en su corazón, y Jesús creció en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Tuvo un crecimiento normal como todo ser humano. Número 3, se identificó como hijo del hombre por 77 veces. Él dijo, yo soy el hijo del hombre. ¿Por qué? Haciendo referencia a lo que decía Daniel capítulo 7, versículo 13. Allí dice, miraba yo en la visión de la noche y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, hablando acerca de un juicio celestial. Por eso es que Jesús tomó el título hijo del hombre. Y allí en 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre. Jesucristo es Dios y al mismo tiempo Jesucristo es hombre. Por eso es monógenes, único en su especie, único en su clase. Jesús tuvo las características humanas. Cuando estuvo en el desierto tuvo hambre. Mateo 4:2, después de haber ayunado, tuvo hambre. Lucas 5:16, Él oraba. Como ser humano, Él dependía de su Padre para enseñarnos a todos los seres humanos que es posible depender de Dios. Cuando vamos a Juan 19:28, dice, cuando Él estaba muriendo, Jesús dijo, tengo sed, porque Él tenía necesidades fisiológicas y necesidades como todos los seres humanos. Cuando vamos a Juan 19:34, dice que cuando Jesús murió, le colocaron una espada en el costado y salió sangre y agua. Él no era espíritu, Él no era un fantasma, Él no era diferente, Él era un ser humano, 100% hombre. Y finalmente Hebreos 4:15 dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¡Wow! Ahora, ¿cuál es la misión de Cristo? Si Jesús es Dios y al mismo tiempo hombre, ¿por qué vino a esta tierra? ¿Cuál era su misión? Jesús fue el gran conquistador. Venció a Satanás en el desierto. Satanás pensó que iba a vencer a Jesús como venció a Adán y Eva en el jardín del Edén. Después de 4,000 años de diferencia, Jesús estaba en el desierto padeciendo de hambre después de 40 días de ayuno. Y Satanás lo sedujo una vez más con el apetito diciendo, haz que estas piedras se conviertan en pan. Una vez más con la presunción diciendo, tírate hacia abajo. Dios mandará a sus ángeles para que no caiga tu pie en piedra, para que no te hieras.
Satanás usa la misma estrategia, pero con Jesús fue derrotado porque Jesús le dijo, escrito está, Él es el gran conquistador y Él ganó a la muerte, derrotó a la muerte en su propio terreno, tomó nuestro lugar, murió en nuestro lugar, fue hasta la tumba y en la tumba derrotó a la muerte para que tú y yo podamos tener esperanza de vida eterna. Él es el gran conquistador. Todo lo que perdimos por el pecado lo recuperamos con Jesús. Él es el gran libertador. Lucas 4:16 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y Él me ha mandado para libertar a los oprimidos. Dios puede libertarte de la esclavitud, de cualquier esclavitud de la vida. Él es el Salvador. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. 1 Pedro 1:18 dice que fuimos rescatados por la sangre preciosa de Cristo. ¿Cómo lo hizo? Tomando nuestro lugar, por eso es nuestro Salvador. Él es el gran revelador, porque Él revela el verdadero carácter de Dios, porque Él es Dios. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él vino a poder revelar a Dios y Él es el único mediador. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. 1 Timoteo 2:5, hay un solo mediador. Tú no necesitas de otro mediador. No necesitas de San Juan, de San Pablo. No necesitas de María. Jesús es el único camino. Él es el único puente. Él es el único que puede sostener la mano del Padre porque es Dios y sostener la mano del hombre porque Él se hizo hombre. Él es el Dios encarnado. Él es el que tomó nuestro lugar. Él es nuestro único mediador. No existe otro camino. Satanás quiere desviarte para que tú puedas buscar otro camino para llevarte a Dios, para que llegues a Dios, pero no te lleva a Dios. Si Jesús no es tu camino, tu destino no es el cielo. Ahora préstame atención. Finalmente Jesús es nuestro abogado y juez. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y Juan 5:22 dice que el Padre no juzga, sino que el juicio le dio al Hijo. Hoy es tu abogado, pero luego Jesús será tu juez. Préstame atención. ¿Entendiste en el programa de hoy, con las evidencias bíblicas, que Jesús es el unigénito, el único Hijo de Dios? ¿Por qué se dice el único Hijo de Dios? Porque Él es el único Dios hombre. Eso es amor. Alguien que vino, Dios, encarnándose como ser humano, colocándose nuestra propia vestimenta, haciéndose carne para tomar nuestro lugar. Porque como Dios no podía salvarnos, para salvar al hombre tenía que hacerse hombre. Escuché la historia de un hombre que fue condenado a muerte. Y un día, uno de sus hombres con quien él trabajaba le dijo, yo tanto le aprecio a usted y a toda su familia. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a tomar su lugar. Por favor, deme sus ropas. Y el día que vengan para poder buscarle, para matarle, a mí me van a tomar, porque yo estoy con sus ropas. Y así sucedió. Tomó las ropas de su amo y él murió en lugar de su amo. Solo que con Jesús fue diferente. ¿Qué cosa pasó? Jesús vino, tomó nuestras ropas, tomó nuestra culpa, se colocó en nuestro lugar. Y cuando la muerte era nuestro único destino, vino, tomó nuestro lugar, tomando nuestra ropa, se colocó en nuestro lugar. ¿Y qué cosa es lo que hizo? Venció a la muerte para darnos esperanza. Acepta a Jesús.
Él es el Dios que hoy está tocando tu corazón. Es Jesús quien te está llamando. Él es tu Salvador. Con Él acaban aquellas noches oscuras de culpa, de tormenta, de falta de paz. Él es tu Salvador. Si tú rechazas a Cristo, estás rechazando a Dios porque Él es Dios. Y Job capítulo 9, versículo 4 dice así: Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra Dios y le fue bien? Es hora de volver. Es hora de correr a los brazos del Padre. Es hora de aceptar a Jesús como nuestro Salvador. ¿Quién se endureció contra Dios y le fue bien? Si tú sacas del trono de tu vida a Dios, eres frágil, te quiebras, sufres. Caminamos por un desierto en la vida muy difícil, que si no caminamos sostenidos por el brazo poderoso de nuestro Salvador, vamos a morir lentamente. Una vida sin rumbo, sin propósito, sin destino. La vida, querido, es corta, pero es suficiente para decidir la eternidad. Y una cosa te digo, la mayor tragedia de la vida no es morir. La mayor tragedia es vivir sin Cristo. La mayor tragedia es vivir con un vacío en el interior. Tragedia es morir todos los días lentamente, despedazado y destrozado, allí en los brazos del enemigo de Dios. Por eso acepta a Jesús. Él es el Dios que se hizo hombre, el Dios que se encarnó por amor y hoy toca la puerta de tu corazón. ¿Lo aceptas como tu Salvador? Levanta la mano. ¿Lo aceptas? Yo quiero orar contigo. Querido Dios, aquí estamos una vez más para colocar nuestra vida en tus manos, para pedirte perdón por nuestra ingratitud y por todo este tiempo que estuvimos lejos de ti. Te aceptamos como nuestro Dios y Salvador. Colocamos nuestro corazón en ti, en el nombre de Jesús. Amén.